bienvenida a este primer capítulo de Finanzas a la luz de las Escrituras. Vamos a estar viendo a lo largo de estos miércoles, entre 3 y 4 miércoles, lo que es las finanzas a la luz de las Escrituras, para poder ser fieles a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Exactamente. Y lo primero que debemos aclarar con respecto a este tema, que de acuerdo a las encuestas que estuvimos haciendo recién, es un tema que a todos nos interesa, a prácticamente, al menos las personas que hicieron la encuesta, a nadie le incomoda hablar de este tema y todos reconocen que es un tema que a Dios le importa. Por eso vamos a tratar de seguir profundizando en esto. Entendiendo primeramente que cuando hablamos de dinero no es una parte que no es espiritual. Ya vamos a entrar en estadísticas y cuestiones que se van a sorprender porque Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno. Entonces, Sí, no estamos hablando con esto de que Jesús lo ve como más importante, sino como un tema que por ahí tenía o necesitaba profundizar más por una cuestión de una naturaleza nuestra, ¿no? por ejemplo, si vemos las parábolas, que era la manera en la que Jesús expresaba, ¿no? Las parábolas, de las 38 parábolas que fueron registradas en las Escrituras, 16 se refieren a cómo manejar finanzas, ¿no? Y qué bárbaro, porque era urgente, era algo urgente por parte de Jesús, esto de la administración, ¿no? Entonces, que podamos entender a la luz de las Escrituras qué es ser un buen administrador de lo que tenemos, ¿no? Entendiendo de que todo lo que tenemos, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Exactamente. Es de Dios, También, ¿no? en todo esto que vamos a estar dando este estudio, no nos miren a nosotros como pastores, nosotros nos corremos de acá y estamos dando un estudio. Acá la administración no es en base a ustedes con la congregación, es en base a ustedes con su vida. No tiene nada que ver con nosotros. Lo que ustedes administren en base a lo eclesiástico, eso no vamos a trabajar en eso, trabajamos en la administración de ustedes. Pero es fundamental comprender que en la medida que nosotros vamos teniendo luz y revelación en esta área, vamos caminando con mayor libertad y podemos ser personas más aptas para poder administrar más. La palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Significa que muchas veces no tenemos lo mucho porque no estamos haciendo correctamente eso poco que hoy tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero es fundamental esto que recién contaba la pastora, ¿no? La importancia que Jesús le dio al dinero. Vuelvo a decir, no porque él lo vea como algo más importante, sino porque lo veía como un tema que necesitaba recalcar y afirmar en la naturaleza de las personas que estaban escuchando. Por ejemplo, la Biblia contiene aproximadamente, de acuerdo a la versión, 500 versículos acerca de la oración. 400 acerca de la fe y aproximadamente 2.350 relacionados con el dinero y las posesiones. Fíjense la diferencia, ¿no? Qué tremendo. Y si entendemos que nuestra vida como hijos de Dios está sustentada en la fe, fíjense que hay más cantidad de versículos hablando de lo que es el dinero, de lo que son las posesiones, que de la fe, ¿no? Entonces, qué importante tener en cuenta esto. Por eso siempre decimos lo importante que es ir a las Escrituras, lo importante que es ahondar en la palabra de Dios, entendiendo de que las Escrituras fueron inspiradas por Dios y necesariamente es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿no? Entonces es importante esto tenerlo en cuenta, ¿no? Y es un tema que a veces por ahí no se habla. ¿Por qué? Porque tal vez se ha generado mucha manipulación, entonces como se habló mal es preferible a veces no hablarlo, pero es un error. ¿Por qué? Porque tenés que hablar bien, no es que no tenés que hablar. Y son temas que por ahí en algunas situaciones pueden generar incomodidad, como hablar del sexo, como hablar de otros temas que son fundamentales, que nosotros, dependiendo de los distintos ámbitos, tenemos que tocar todo, ¿no? Es como aquellos padres que no, de esas cuestiones no hablan con sus hijos. No lo estás hablando vos, se lo va a aprender en el colegio y lo va a aprender de una manera mal. Entonces, todo lo tenemos que hablar, por eso está la ley de la primera mención, ¿no? La importancia de entender desde ese lugar, ¿no? Sí. Para no errar, ¿no? Porque en ocasiones por ahí lo aprendemos mal o lo aprendemos simplemente porque otro lo dice, ¿no? Y nosotros siempre decimos esto, ¿no?
escúchennos, anoten, por eso hacemos mucho énfasis en esto de tomen nota, ¿no? En su cuaderno, en donde sea, ¿no? Tomen nota, vuelvan a su casa, vuelvan a leerlo, vuelvan a leer el versículo y para poder ser fieles a lo que Dios nos dio, ¿no? Y cuando hablamos de administración, también hablamos de esta administración, entendiendo de que todo lo vamos administrando o no. Tanto para bien como para mal, la administración se aplica en todo, en los bienes materiales, en las emociones, en los tiempos, en todo lo que nos compete como seres humanos. Siempre estamos administrando diferentes cosas. Exactamente. Y bueno, vuelvo a decir, si bien hoy vamos a hablar de temas generales, hablando de varios principios bíblicos, la idea es poder tocar todos los temas con respecto a la parte financiera y los temas que por ahí no los sabemos, los vamos a aprender, los vamos a investigar para poder desde acá tener el lugar propicio para poder ser perfeccionadas en esta área, ¿no? Por eso dijimos que en principio van a ser 4 clases, pero hasta no terminar con los temas, continuaremos, no hay ningún problema. Exactamente. Y bueno, ahora hay algo que es fundamental comenzar, que lo voy a comenzar hablando, pero vamos a continuar y Dios nos va a llevar en esta dirección y en esta profundidad de esta verdad, que hablar de dinero es fundamental. ¿Por qué? Porque el dinero y la administración de los recursos denotan la posición de mi corazón. Entonces, si bien sabemos que el dinero es algo físico, también sabemos de que la dirección que va a recibir va a estar, valga la redundancia, direccionada o emitida, por decirlo de una manera, por mi corazón. Ejemplo, hay personas que ven como una pérdida de dinero comprar un par de medias que salen 2.000 pesos, ¿no? Pero hay otros que gastan, no sé, en un accesorio para el auto 20.000 pesos y dicen, no gasté nada, no sabés, conseguí esto. ¿Por qué? Porque para ellos eso que están gastando, que es el anhelo de su corazón, no es nada. Mientras que por el par de medias que le está pidiendo la hija o el hijo o la esposa, decir, no puedo gastar 2.000 pesos en el par de medias. Entonces a veces vemos como un desequilibrio en los parámetros, Pasa mucho con aquellas personas que tienen, bueno, puse un auto de ejemplo, pero a veces con los músicos pasa con los instrumentos. A veces no, el instrumento pero sale esto. Y a mí me ha pasado, he comprado instrumentos, pero carísimo. Y por ahí mi esposa dice, no, hay que comprar las zapatillas o hay que comprar... No, pero sale un montón, comprarle la Jaguar, que son más económicas. Y claro, y todo eso denota justamente una inclinación de hacia dónde está la dirección de tu corazón. Por eso, cuando vos ves el manejo del dinero y hacia dónde vas, vos que estás identificando a dónde está tu corazón, ¿no? Y por eso creo que es importante entender de que Jesús habló de la administración de bienes, hablando, ¿no? Porque lo necesitamos como personas, ¿no? Necesitamos tener ese equilibrio emocional porque es verdad esto que decía el pastor, en ocasiones vos decís, pero ¿cómo puede ser que gasta tanto dinero en una cosa y en algo que vos necesitas no lees mucho y en realidad no es significativo para la economía? Porque tiene que ver el corazón en donde está, ¿no? Y cuando el pastor recién se refería a esto del corazón, habla específicamente de esto de dónde está digamos, mi razonamiento, desde qué lugar está procesando el dinero, ¿no? Está procesándolo desde la emoción de mi necesidad, digamos, emocional, esto de tener algo en el auto o un instrumento o algo que no es en realidad mi prioridad, ni es indefectible para cualquier ser humano en cuanto a la vida. No es que está hablando de oxígeno o de salud o de agua o de cosas que son realmente trascendentales para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, si no es algo que compete como una necesidad vital para el ser humano, en realidad no está siendo algo bien utilizado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, y esto pasa, a ver, no digo que esté mal, que a veces uno quiera decir, no, a mí me gusta esto, por eso prefiero no darme los gustos
en determinadas Y cosas ahorrar para y ese comprarme, no objetivo, sé, sí. la mejor caña para pescar. Hay algunos que por ahí le encanta la pesca, entonces no importa que anda gastando esto, pero la caña. Entonces, no digo que esté mal, digo que esto lo que hace es demostrar a dónde está tu corazón, y si yo no lo identifico, a veces me voy a engañar a mí mismo. ¿Por qué? Porque voy a pensar que esto no es nada, que son simplemente 200.000 pesos y lo puedo tarjetear, cuando en realidad es mucho. Lo que pasa es que mi corazón me está engañando. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi corazón. Dice primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 es porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Fíjate hasta qué punto va. Y se han causado muchísimos sinsabores. Por eso, a ver, el dinero no es la raíz de los males. ¿Qué es la raíz de los males? Es el amor al dinero. Es hacia dónde está direccionado, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, porque uno dice el amor al dinero y uno piensa en aquellos multimillonarios. No, hay personas que no tienen un mango partido por la mitad y el amor de ellos es el dinero. No tiene absolutamente nada que ver con la cantidad. ¿Eh? Hay personas que es como a veces la vanagloria. Puedo decir, bueno, la vanagloria, el egocentrismo lo tiene que tener aquellas personas que, no sé, que son jueces, médicos, ¿no? Hay veces hay cartoneros que son lo más soberbios que hay. Es decir, no tiene nada que ver con tu condición social o con lo que tenés en las manos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Pero qué interesante esto, ¿no? El amor al dinero. Por eso Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Mm? Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos. Sí. Ahora, qué importante esto, ¿no? Entender esto de dónde está puesto nuestro corazón, de dónde, en dónde estoy yo poniendo mi objetivo de vida, si en las cosas superficiales o en las cosas que realmente son trascendentales, ¿no? Esto que hablábamos recién, de entender de que a veces no se trata de que si está bien o está mal comprarme algo que sea costoso, sino de que mi vida gire en torno a eso, ¿no? Y que por ahí no pueda suplir mis necesidades básicas porque todo gira en torno a eso, ¿no? No, me quiero comprar esto y no tengo, no sé, para comer, o no tengo para pagar el alquiler si alquilo, no tengo las cosas básicas para mis hijos, los que tienen hijos, pero tengo mi computadora nueva y es lo que me interesaba a mí, ¿no? Ahí está, el desequilibrio es lo que hace que no, lógicamente una alarma de que no es una buena administración. Entonces no tiene que ver con lo costoso que pueda ser mi inversión, sino qué lugar está ocupando en mi realidad, ¿no? Entendiendo cuál es la realidad de cada uno. Si puedes comprarte la computadora costosa, está buenísimo, no está mal. Está mal que por ahí no tenga los elementos básicos o que le debas, ¿no? Como dice mi mamá siempre dice, vamos santo a una vela a cada santo, ¿viste? Como diciendo que debas en todos lados, que tengas deudas, que no pagues tus deudas, que no tengas lo que necesitas esencialmente, pero sí tenés eso. Entonces, eso es un llamado de atención que nos lleva a este desequilibrio, ¿no? Y qué importante esto que habíamos recién de entender de que Jesús cuántas veces que habló de dinero, cuántas veces se tomó el trabajo de explicar lo que es la administración, ¿no? Por eso quería invitarlos a que vayamos a Marcos, capítulo 12, versículo 41, en la versión, sí, en la versión NBI 12:41. Y dice, Jesús, ahí lo tienen, sí. Y dice, Jesús se sentó frente a un lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Versículo 42 dice, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas con muy poco valor. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre
ha echado en el tesoro mucho más que los demás. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraban, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía y todo su sustento. Qué importante esto, ¿no? Porque hablando esto de lo que es la administración, Jesús se sentó enfrente de donde estaban dando las ofrendas. Es decir, no es que estaba alejado y observó, no, no. En donde estaba sucediendo esto de ir y dejar las ofrendas, ¿no? Como nosotros lo hacemos en nuestras reuniones, ¿no? Como si fuera que el pastor va y se sienta ahí a ver qué están haciendo, ¿no? Y Jesús hizo así porque, de hecho, habla de que todos dieron un montón y específicamente habló de esta viuda diciendo solo 2 monedas, o sea, estaba muy cerca, estaba observando toda esa situación, ¿no? Y recién el pastor hablaba esto de tener cuidado con dónde está nuestro corazón. Jesús pudo ver eso, ¿no? Esa mentalidad de esa viuda que no la limitó su economía en esto del dar, ¿no? Porque dijo que todos dieron cosas gigantes, y vos decís, bueno, van todos con bolsas grandotas, con un montón de cosas para dar, y ella iba sola y le podría haber dado vergüenza y podría ella haberse limitado en esto del dar por su economía, por decir, no, pero tengo poco. Mirá todos los que están llevando los demás, ¿no? Y este pensamiento de decir, no, pero yo no sé si llegaría, ¿no? No, Bueno, mejor pero no. ¿qué es importante? A cuestionar, ¿Qué es ¿no? importante en este versículo? Fíjense, Jesús mirando, ¿qué es lo importante acá? Es una palabra, la palabra cómo. Por eso dice, estuvo observando cómo la gente. Ese cómo no demuestra una cantidad, demuestra una intención. Exacto. Y ese es el quid de la cuestión. El tema no es la cantidad, sino el cómo, desde dónde viene. Por eso es tan importante volver al versículo este que leíamos, ¿no? El amor al dinero es justamente la raíz de todos los males. Por eso es tan importante comprender de que a veces debemos nosotros confrontarnos a nosotros mismos de cómo está mi corazón. Sí. Y podemos hacer algunas preguntas o hacernos algunas preguntas. Podemos hacernos miles de preguntas, pero yo noté acá algunas preguntas así que me ocurrieron como para poder evidenciar cómo está mi corazón. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Estoy dispuesto a pecar para ganar dinero aunque nadie se entere? Y usted dice, no, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pero pecar estoy hablando de a veces, Hacerlo evadir algún impuesto. Claro. Apenitas, es decir, es agarrar y decir, bueno, lo pongo acá, total, es nada. En esas pequeñas cosas que voy a decir, es un día o es un... No, es decir, estoy dispuesto a pecar o a hacer algo incorrecto por tal de ganar esto. En ignorancia no. Pecar es cuando el que sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es pecado. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, es decir, si yo no sabía que había que pagar un impuesto por tal situación, buenísimo. Ahora, vos lo sabés e intencionalmente lo estás haciendo, eso es pecar, ¿no? Cuando yo tengo la luz, ¿no? Que yo no estaba enterado y que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cómo manejo mis extremos económicos? Es decir, todos tenemos algún momento donde por ahí no tenemos nada, estamos retirados. Bueno, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que pasa dentro mío? Y por ahí tenemos momentos donde tenemos un montón. Justo, no sé, recibí de alguna... ¿Cómo está mi corazón en ese momento? Mi corazón está altivo, está orgulloso, está en esa instancia donde decir, ya creo como que no necesito tanto de Dios, porque ya tengo no sé, tengo un plazo fijo, tengo esto, tengo más confianza. Suplido, Es no como sé. que estoy confiado cuando tengo el sueldo, cuando tengo esto, pero cuando no tengo estoy desesperado. Estoy arañando las paredes. ¿Cómo está mi corazón en esos extremos? Ahí es donde vamos a evidenciar. Pregunta número 3. ¿Me gusta ostentar lo que tengo? Es decir, busco para tener la aprobación del otro. No, me encantaría tener, no sé, tal auto. ¿Pero por qué? ¿Porque realmente lo necesitas o te imaginás ese auto cuando llegas a la casa de tu familia o te imaginás ese auto cuando en un contexto en el cual lo puedas mostrar? ¿Eh? Pregunta número 4. ¿Cómo está mi nivel de contentamiento a lo largo del mes?
¿Cómo está mi nivel de contentamiento? ¿Mi corazón está completo, como venimos hablando, de que Cristo es mi plenitud, de que en Cristo estoy completo? ¿O a veces estoy que necesito comer, como las mujeres cuando necesitan comer chocolate, porque están en ese periodo complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo está mi corazón? Pregunta número 5. ¿Busco llegar a tener algo para que los demás me vean con ese algo? Sea un talento. A ver, ¿cuántas veces el talento? Muchas personas buscan poder sobresalir con un talento porque necesitan mostrar que tienen algo. Eso también es sinónimo de cómo está mi corazón, para poder entenderlo y cuando yo lo veo, cuando yo lo reconozco, yo lo cambio. Mientras que esté agazapado, por eso dice, las pequeñas zorras son las que echan a perder todo. Esas cosas que están escondidas, que no lo logro ver, es lo que te termina destruyendo todo, ¿no? Por eso el cómo es fundamental, ¿no? En ocasiones nosotros le pedimos a Dios, Dios guíame, tengo que cambiar el auto, Dios guíame, tengo que cambiarme, mudarme de casa y tengo que, ¿no? Dios guíame, tengo que hacer una inversión grande, tengo que hacer esta situación, ¿no? Entonces tengo que hacer una movida de dinero grande como familia y entonces oro y le pido a Dios que me guíe, que intervenga. Pero cuando ando en la calle haciendo las compras, los mandados diarios, cuando me voy a comprar ropa, todo eso no le pregunto, ¿no? Ahí no es una inversión diaria, ¿no? Cuando tengo que dar mi generosidad, tampoco le pregunto, no importa. Ah, no la traje, no importa. Y, o no, o estuve, fui a la costanera, nada, me comí unos panchos, no importa. Y entonces ahí no le pregunto a Dios, ¿no? Si está bien, si está mal, que yo haga esa inversión, que yo gaste o no gaste ese dinero. Y entonces, por eso la importancia de saber el cómo, ¿no? Porque entonces cuando es mucho dinero, entonces sí, Dios es el que por favor guíame, pero cuando gasto lo diario, que al final a veces en ocasiones termina siendo mucho más que la inversión que yo quería hacer, nunca ni siquiera me acordé de que estaba Dios como para decirle, uy Dios, ¿no? Y, pero necesito comprar las verduras, no, pero necesitaba ese par de zapatos, o quería tal cuestión, ¿no? Y lo que pasa que, esas pequeñas cosas son las que también son importantes. Entonces, porque Dios no es que está en una parte sí de mi vida y en otra parte no, ¿no? Esto que en otro tiempo se entendía, ¿no? Cuando voy a la reunión soy súper santo, no digo esto, no digo lo otro, porque estoy en la casa del Señor y en realidad nosotros, la vida de Cristo habita en nosotros todos los días, todo el tiempo. Entonces, esta importancia de este ejemplo, ¿no? De cómo dio esta viuda y no se limitó a que era poco, no se limitó a ser parte a Dios en esto, ¿no? Y entendiendo que cada inversión que nosotros hacemos debe ser guiada por Dios. Por eso ponía esta cotidianidad de las pequeñas cosas, tanto las pequeñas cosas como en un viaje, como en cambiar la casa, como no importa en la cantidad que se mueva de dinero en mi casa. En todo, en sea poquito, en sea mucho, todo tiene que estar Dios. Porque entonces, si no, yo un rato administro, un rato administra Dios y ahí se torna medio complicado, ¿no? Es como, imaginemos que nosotros le decimos a Dios, Dios, porque esto es por una cuestión de seguridad, no una cuestión de control. Acá tenemos que sacarnos algo de la cabeza. Dios no quiere nada que nosotros le queramos dar. A veces nosotros decimos, no, pero voy ahí y después me terminan sacando. No, Dios no te va a sacar nada porque Dios no quiere nada, por eso hay una ley que es el libre albedrío. Todo lo que vos, y menos en este lugar, todo lo que vos vas a hacer y vas a dar es voluntariamente. Ahora, en la medida que nos vamos confrontando con la verdad, lo que vamos haciendo, vamos alcanzando mayor sanidad y poder vivir en mayor libertad. ¿Por qué? Porque ya todo es de Dios, no es tuyo. Y te sacás un peso de encima. Es como, imaginemos que nosotros en mi cuerpo le digo, Dios, cuídame mi corazón. El corazón mío es tuyo, mis pulmones también. Y lo demás, bueno, lo administro yo. No, vos querés que Dios cuide todo. Claro. Vos necesitas que Dios esté en control de todo, no en las cosas más importantes. Y a veces pasa lo mismo por ahí con el tema, no sé, pongo el ejemplo, el diezmo, ¿no? El 10% es de Dios. No es 10% de Dios. El Dios es de todo. Es el 100% es tu vida y todo es de Dios. Porque si no, el 10% de Dios, por lo demás hago lo que yo quiero, ¿no? Total, andá y... No es así. Y ahí es donde uno tiene que entender por qué. Porque esa es la mentalidad religiosa, ¿no? Agarrar y decir, esto es de Dios, es decir, voy el fin de semana, hago esto, cumplo con esto y después hago lo que yo quiero. No, nosotros somos luz las 24 horas.
Somos cristianos las 24 horas. Y para poder llegar a hacer eso, uno tiene que tener un entendimiento y una entrega a Dios en que Él es todo. Pero lógicamente no el todo porque te lo dice el pastor y vos decís, bueno, está bien, toma, te doy todo. No, es por el hecho de decir, logré entender y tengo una seguridad tan grande en el amor de Dios que sé que el lugar más seguro en que pueda estar todo es en Dios. Y esa es la mayor ganancia que podemos tener y ahí es donde toda mi vida está segura, mi economía está segura, todo lo que está en mí está seguro. ¿Por qué? Porque no está en tus manos. Cuando vos la Claro. saques de tus manos, ahí es donde va a estar seguro. Mientras que vos lo administres, corre peligro, corre peligro. Pero eso tiene que ser una cuestión del corazón y en la medida que vamos creciendo, Dios nos va introduciendo en eso, pero no para quitarnos, no para quitarnos, es para darnos, porque Dios es el dueño de la plata, del oro, Él te puede dar absolutamente todo, pero si no te da a veces es porque no estás capacitado para administrar. Por eso dice Primera de Corintios 4:7, dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes acaso que no hayas recibido? Y lo hace como una pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Como si lo ganaste con tu propia fuerza. Como que sos un capo y lo tenés. Y todo lo que tenés es porque lo recibiste. No porque yo estuve trabajando. Estuviste trabajando porque Dios te dio salud. Y pues hice eso, lo hiciste porque Dios te lo permitió. Y de un día para el otro te podés quedar sin nada. No porque Dios te lo vaya a sacar, tal vez porque tu orgullo te hace quedar afuera de esa situación. Por eso esto nos va a ir llevando a un lugar donde nuestro corazón va a estar en el lugar más seguro. Ahí es donde Dios nos quiere llevar en este entendimiento. Por eso, como decía recién la pastora, en las pequeñas cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios en las pequeñas cosas? En aquellas cosas que necesito que Dios siga gobernando. Bueno, en la medida que vamos entregando todo esto a Dios, nosotros vamos a ir creciendo. Y entendiendo que Dios debe ser el que administra todo lo que tenemos, porque por ahí en ocasiones surgen situaciones en las que, bueno, decimos, bueno, no sé, ahora por ejemplo que está el entrenamiento, ¿no? Próximamente, y por ahí les decimos, bueno, si alguno quiere ayudar a los que van a viajar o algo, decís, uy, yo quería ayudar, pero no tengo un peso. Y en realidad Dios ya te había dado, ¿no? Y por ahí hay que hacer tal cosa y, uy, yo no tengo plata. Y en realidad, si Dios es el que administra todo, en realidad hay que ver por qué justo no tenés ese dinero en ese momento específico. Porque si Dios es el que administra todo, ¿cómo Dios te va a pedir algo que no te dio? Es decir, si Dios fue si Dios fue el que fue administrando cada peso de los que yo tenía, en realidad Dios te está pidiendo de lo que Él te había dispuesto y puesto. Lo que pasa es que, claro, en la cotidianidad yo me compré una funda para el celu, me compré una lapicera, me quería comprar un marcador, me quería comprar un no sé qué. Y cuando me di cuenta, no tenía más nada de dinero. Y no tiene que ver con que, ay, qué lástima, no puedo colaborar. Tiene que ver con que qué estuvo sucediendo en esas pequeñas cosas. ¿Saben? Hablábamos con el pastor respecto a esto de lo que tiene que ver con lo financiero. Vieron que al principio hablamos de esto, ¿no? Que cuánta gente tiene educación en lo financiero, cuántos alguna vez se ocuparon en estudiar o en asesorarse. Y busqué en internet, ¿no? Esto de, a ver, cómo estaba Argentina en cuanto a la posición del nivel educativo en cuanto a la economía, y hay un estudio hecho por la CAF, que significa, en español significa, es un analista financiero certificado, ¿sí? Esto es tremendo, escúchenlo porque esto Sí. es tremendo, por eso nos vamos a dar cuenta que nosotros somos víctimas de un sistema económico. No es que es mi problema, no es tu problema, es el problema del 99% de los argentinos que está viviendo en esto. Por eso tenemos un país que tiene de todo y estamos de mal en peor. Claro. ¿Por qué? Por una cuestión cultural que no se enseñó. Por eso escuchen esta estadística que es tremenda. La educación financiera en Argentina, de 39 países evaluados, porque ellos evalúan no solamente la posición económica que tiene ese país,
sino lo que es en cuanto al conocimiento de finanzas, inversiones y economía que tienen las personas de ese país. De 39 países, digamos, analizados, nosotros estamos en el puesto 37, o sea, anteúltimo. De Latinoamérica, el primer país de Latinoamérica donde nosotros pertenecemos, nuestro continente, el primer país es Chile, nuestros vecinos. El segundo es México. Y qué importante es esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, no es que está al alcance de la lengua española, vos decís, ¿no? Porque vos decís, bueno, todo en Estados Unidos, la primer potencia, hablan en inglés, hay cuestiones que uno no puede estudiar, pero en lo que es América, digamos, el primero, o sea, los que hablan español, digamos, es Chile. Entonces, cuando ustedes leímos, fíjense los recursos que tiene Chile son y cómo mínimos está Chile, comparados a nosotros. y los recursos que tiene Argentina y cómo estamos nosotros. Porque fíjense que nuestros países ocupan lo mismo, bueno, ellos un poquito más arriba, pero el nuestro es súper ancho, el de ellos es súper angosto, los recursos, tenemos muchísimos más recursos y sin embargo ni como país ni como persona está bien visto en cuanto a la evolución. ¿Por qué? Por la mala administración, ¿no? Tanto en el, digamos, lo que es los que gobiernan y todo lo que es las cosas, las cuestiones a nivel país, pero también individualmente como seres humanos, ¿no? Porque estos analistas no solamente estudian los que estudian finanzas, sino los que se capacitan en inversiones, los que se capacitan en economías evaluadas, o sea, distintas capacitaciones que existen en torno a lo que es la economía. Y estamos ante último en todo el globo, o sea, es una locura porque hay un montón de cursos que tienen que ver con la capacitación financiera y sin embargo, evidentemente como país nadie las hace, ¿no? Entonces, qué importante tener en cuenta esto, por eso la importancia de entender y que como hijos de Dios debemos estar cimentados en Él, entendiendo de qué se trata mi vida, la administración de mi vida, de mis emociones, de mi dinero, de todo, porque todo va a partir de dónde estoy posicionado, ¿no? Y dónde, como inició el pastor, de dónde está mi corazón, dónde es que estoy poniendo yo mi confianza, en el uno cuando me depositan el sueldo o en Cristo que es el que administra y me ayuda a poder administrar eso que ingresa el día que ingrese a Qué mi tremendo, cuenta, ¿no? Porque bueno, también, bueno, los docentes esto lo saben, los diseños curriculares que a veces van bajando, hay contenidos que realmente no te sirven para nada y por ahí las cosas que realmente son necesarias no están. Yo recuerdo que mi abuela me contaba que hizo hasta, no sé, cuarto grado, no sé, o segundo, no sé, pero muy poquito, y me contaba que en la antigüedad se enseñaba economía, se le pedía que vayan con una libreta y que en esa libreta les iban enseñando cómo administrarse. Es decir, en su tiempo había materias que son mucho más importantes. Una libreta de ahorro, exactamente. Y ya de chiquitos tenían el poder de ahorro. Porque el poder de ahorro no es cuestión, no tengo nada, no, no te sabés administrar. Pero yo gano 10, pero podés guardar 1. Nadie tiene ninguna excusa. Todos podrían ahorrar. Me decís, pero todos. Si vos no te ahorrás, no es porque no tenés. Porque 1 podés guardar por mes. 1. No te digo más que 1 podés guardar. Entonces, eso es una cuestión cultural que debemos entenderla, reconocerla para cambiarla. Por eso tenemos que ir aprendiendo un montón de cosas, aprendiendo a decir que no. Cómo nos cuesta decir que no a determinadas cosas y cómo tomamos decisiones impulsivas, llevadas por este sistema que muchas veces te acorrala y te hace sentir como que estás en el... Es decir, si ahora no decís que sí, te perdiste la oportunidad de toda tu vida. Entonces, es el negocio más importante de todo y impulsivamente, como nosotros somos impulsivos, te terminás metiendo. Porque te terminan haciendo creer que vos necesitas eso que no lo necesitas. Entonces llega un momento, tiene que ser ahora, tiene que ser pero ya, llega un momento, pero créanme esto, llega un momento que caemos en un engaño tan grande que estamos pero recontra convencidos que lo necesitamos y no lo necesitamos. No lo necesitas. Eso que te querés comprar no lo necesitas. Tachalo de la lista. No lo necesitas. Sin eso puedes seguir. Porque esas son las cuestiones. ¿Tenés la plata? ¿Querés hacerlo? Buenísimo. Andá a comprarlo. Disfrutalo. Pero si no tenés la plata, estás haciendo una mala administración. Por eso el aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque
esta administración está relacionada con mi salud también. ¿Saben la cantidad de personas que tienen problemas de salud porque tuvieron problemas económicos? Cuestiones con la presión, cuestiones con los nervios, cuestiones ¿cómo se llaman los ataques de ansiedad? No pueden dormir bien. Claro, ¿qué van a dormir bien? Están acostados con el cuello hasta acá, ¿qué van a dormir? Están pensando cómo hago tengo que vender a mi suegra para pagar todo lo que tengo que pagar. Entonces, todas esas cuestiones hacen que no puedas estar en paz, que no puedas estar tranquilo. Y ni hablar después de los problemas que va suscitando a nivel vincular. Sí. ¿Por qué? Porque te terminás peleando con tu esposa, te terminás peleando con el perro, que el perro tiene la culpa. Carlos está sentado ahí, el perro no tiene la culpa del perro. El problema es vos, que no sos un cabezón que no sabes decir que no. Entonces terminás teniendo problemas. El otro día veíamos con mi esposa y mis nenas una película muy, pero muy antigua, que se llama eh, ¿cómo se llama la película? ¿La vimos? La que vende los inventos. La que vende los inventos. La vida es bella. No, la vida es bella no. En busca de la felicidad. ¿Vieron la película? Que es una película que es una historia verídica. Y fíjense que cuenta el relato que se terminan separando. Claro, el muchacho estaba vendiendo unas máquinas, no se la vendía ni a la abuela, y ella trabajaba y terminó por cuestiones económicas separándose. Bueno, termina bien la película, pero va, más o menos. Ahora, la realidad es que muchas veces nos encontramos teniendo un montón de conflictos y no nos damos cuenta que la raíz es una mala administración que vengo acarreando. Por eso es tan importante saber esta situación, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, bueno, ya que citaste esa película, el hombre estaba todo el día tratando de vender eso que todavía no era tiempo, porque después en su tiempo sí, porque ya avanzó la tecnología y sí lo puedo vender, digamos, no hacía otra cosa que no sea vender eso y aparte decimos, y mismo las nenas decían, pero que trabaje otra cosa, pero que vaya a buscar otro trabajo, que no se quede solo con eso. Y la importancia de esto, de tener en cuenta que en ocasiones estamos tan enceguecidos en hacer lo que yo quiero hacer, en lo que yo me puse como meta, y en ocasiones nada tiene que ver con lo que Dios dijo de mí, ¿no? Por eso la importancia de ir y decirle, papá, necesito que me ayudes a ser un buen administrador de mi trabajo, de la elección de mi trabajo, de la elección de todo lo que soy, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Nos enceguecemos y decimos no, y estamos mucho tiempo sin poder suplir necesidades básicas o lo que sea, porque yo quería hacer ese trabajo específico y no otro, ¿no? Y en ocasiones uno tiene que reconocer que es un error eso. Tiene que reconocer que en realidad están haciendo desde el árbol del conocimiento y no del árbol de la vida, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que a nuestros ojos parecen que son buenas, pero no siempre son buenas, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Por eso es tan importante comprender que la cuestión del corazón en las finanzas está totalmente vinculado. Si en mi vida hay un déficit financiero crónico, es decir, si yo vivo al rojo todo el tiempo, el problema no es tu economía, el problema es tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque está denotando una insatisfacción constante. Y esa insatisfacción constante lo que está tratando de hacer es de buscar satisfacción a través de cosas externas. ¿Por qué? Porque necesitas comprar eso. ¿Por qué? Porque lo necesitas. ¿Y por qué lo necesitas? Porque no te sentís pleno. Porque internamente hay algo que no te deja, y lo vemos en mujeres que compran zapatos y tienen 200.000 zapatos. ¿Para qué querés otro zapato? Y lo necesitan, y van y lo comen, y bueno, los varones también, cada uno en su área, ¿no? Cada uno en su área, pero es fundamental identificar esto. Por eso, y ya vamos terminando con esto, quiero que podamos entender esto. Y recuerden, y si quieren anoten esto. Cuando cambiamos nosotros, también cambiará nuestras finanzas. Cuando cambiamos nosotros, también cambiará nuestras finanzas. No esperemos tener aquel o cual trabajo para tener mayor administración. No, empecemos a cambiar nosotros. Dios es el que nos da todas las cosas. Y si hoy no nos está introduciendo a distintos escenarios
o a mayores administraciones, es tal vez porque no estoy siendo apto para poder administrar aquellas cosas. Lucas 12, 15, y ya con esto termino, si querés vos después cerrar. Dice, Lucas 12, 15, dice, tengan cuidado, NBI, tengan cuidado, una advertencia. ¿Qué pasó? Tengan cuidado, hablando Jesús, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Ahí podemos desarrollar todo lo que simboliza esta palabra avaricia. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, ¿no? Que es una parábola reconocida. El terreno de un hombre rico produjo una cosecha muy abundante, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenarla. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar todos los graneros y voy a construir unos más grandes. Y después le diré a mi alma, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goce la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Por eso, absténganse de toda avaricia. Es decir, cuidemos nuestro corazón hacia donde está nuestro corazón. Por eso, donde está posicionado y sustentado mi amor es fundamental. Si es en la vida de Cristo en mí, si es en poder agradarle cada día más a Él, o si es en mi sustento económico, que es mi estabilidad emocional, ¿no? Entonces, acá es cuestión de qué es lo que amo. No es amo más o amo menos. Realmente, ¿qué es lo que amo? ¿No? Entendiendo de lo que significa amar, ¿no? No como hoy en día que está tan desvalorizado que dicen, ay, amo esto, amo lo otro, amo este chocolate. No, no. ¿Qué es amar? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? Por eso es importante entender de que es un tema espiritual el hablar de finanzas. Es un tema espiritual el poder decirle, Dios, necesito que seas el administrador de todo, de lo pequeño, de lo grande y de todo lo que soy, ¿no? Así es. Bueno, hasta acá vamos a cortar la grabación, clase número 1 de Finanzas a la luz de la palabra.